Hola, ¿qué tal? Esto es Sube Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere de Brandon Sanderson y de vez en cuando sobre otros temas, otros libros, etcétera, etcétera, como es el caso de hoy. Ya sabéis, este formato en el que cada sábado tendréis un episodio hablando del Cosmere, hablando de algún libro o de algún tema relacionado con el Cosmere de Brandon Sanderson. Si no sabes lo que es esto, te recomiendo que escuches, mejor dicho, el primer episodio, donde explico un poco más qué es este mundo, ¿no? Qué es este universo. Y bueno, pues sin entrar más en detalle, vamos a empezar con el episodio de hoy, que es pues de un tema diferente, ¿no? Como os dije, pues podría ser que entre semana cayese algún día, no aleatoriamente, intentaré que sea los miércoles o los jueves, los martes, un poco entre semana, ¿no? Pero según como me pille, pues un episodio acerca de otro tema que no tenga que ver con Brandon. Sí puede tener relación con la fantasía, es decir, puede ser otro libro que sea ficticio, de ficción, de fantasía o de ciencia ficción o de lo que sea, una novela. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de un tema un poco más general, que son los libros que me he leído en 2019 y más en particular cuál ha sido mi favorito, cuál ha sido el que más me ha impactado o el que, no sé, más me ha gustado, por así decirlo, que en este caso no va a ser uno, probablemente sean dos, porque pues básicamente no puedo hacer distinción entre libros de ficción y no ficción, es decir, no puedo poner por encima uno de otro porque pues a lo mejor uno de ficción, como por ejemplo en este caso de Brandon Sanderson, que ha sido lo que más he leído este año, lo vais a ver, es increíble lo que he leído este año a Brandon, bueno, este año pasado más bien dicho. Bueno, pues un libro de ficción, sin más, te da ciertas cosas o te provoca, evoca ciertas cosas, ciertas sensaciones muy diferentes a las de un libro de no ficción, porque básicamente en un libro de no ficción lo que buscas es, más que entretenimiento, pues, no sé, educarte de alguna manera, ya sea, pues, no sé, una biografía, pues buscas saber más acerca de una persona o acerca de, no sé, de un estilo de persona. Si buscas alguno de finanzas, te estás buscando en educarte, etcétera, etcétera. Así que básicamente eso, no hago distinción, siempre yo creo que cada año si acabo haciendo un podcast así, supongo que sí, o eso espero al menos, pues acabará siendo probablemente un libro, o sea, dos libros favoritos, uno de ficción y otro de no ficción. Creo que es importante hacer esta diferenciación porque pues, para mí no hay uno por encima de otro, ¿no? Así que nada, bueno, voy a empezar diciendo qué es lo que fui leyendo el año pasado. Para empezar, antes de empezar con el podcast, antes de continuar, me gustaría contaros que hasta este momento, hasta 2019, yo casi no había leído en mi vida. Es decir, yo me he pasado toda mi vida sin prácticamente tocar un libro. Probablemente hasta 2019, es decir, de 2019 hacia atrás, me haya leído en total a lo mejor un libro al año y es mucho decir, quiero decir, a lo mejor a partir de los 10 años, quizá de los 10 a los 20 me haya leído, no llegar a 10 libros, yo creo, me leí, a ver, haciendo memoria, sin contar los que me leí de obligatorios por el colegio, que si los contamos más o menos algunos sale más, pero tampoco mucho porque, seamos sinceros, ni tú ni yo leíamos los libros obligatorios. A ver, además yo tenía el plus o la incomodidad de que eran en francés. Mi colegio donde yo estudié lo daba todo en francés y pues bueno, de ahí que hable francés, de ahí que por suerte hablo francés, pero pues todo lo que tenía que leer era en francés y pues libros de literatura clásica francesa, quizá hoy en día me pueda permitir leer alguno, pero no es cómodo de leer, bueno, no es cómodo, es igual de cómodo de leer que un libro de literatura clásica española, ¿no? Solo que encima de ser un incordio, porque yo qué sé, la lengua es diferente, al fin y al cabo es no el idioma, sino la forma de hablar y de escribir es muy diferente, es muy engorrosa, se separan mucho los detalles, los autores, pero eso pasa también en cualquier lengua, en español, en inglés. Pero pues encima de eso tienes que leértelo en francés, que hay palabras que no terminas de entender, ¿no? Por mucho que seas bilingüe o prácticamente bilingüe, siempre hay palabras, sobre todo si son más antiguas, que no terminas de entender. Así que pues leía muy muy poco, de verdad, yo creo que me he leído en total, pues, quitando ya te digo, a partir de los 10 años, que es cuando quizá más o menos empiezas a leer más por tu cuenta, quizá, pues me he leído la saga de los Juegos del Hambre, la trilogía. Me leí creo que el primero, bueno, el primero de Divergente, que también tiene más o menos el mismo rollo. El segundo creo que me lo dejé a la mitad, o me lo terminé de leer, no estoy seguro, creo que me lo dejé a la mitad, no estoy muy, muy seguro. Um,
Y pues no sé qué más, la verdad. Esos dos sí que los tengo, esas dos sagas sí que las tengo muy claras en la mente porque recuerdo que me los dejó un gran amigo y pues me los leí, me los devoré. Por lo menos la saga de los Juegos del Hambre, los dos primeros sí que me los leí bastante rápido. De hecho, como anécdota, el primero de los Juegos del Hambre, que pues, bueno, se llama así, los Juegos del Hambre, me lo leí en, no sé si 3 o 4 días con, no sé qué edad tendría, la verdad. Os lo voy a buscar un segundo. Pues lo acabo de buscar y me lo leí en 2012, ya que me lo leí justo cuando salió la película, porque, pues bueno, salió el tráiler, iba a salir en cines, dio la casualidad de que un amigo mío se estaba leyendo los libros y pues cuando se leyó creo que se leyó el primero, o no estoy seguro, creo que sí que se leyó el primero y le gustó tanto que dijo, oye, tenemos que ir a ver esto al cine, sí o sí. Y pues recuerdo que nos dieron, teníamos un puente, había un puente, me lo dio un lunes el libro, y dije, ah, bueno, vale, pues iremos, ¿no? Y me dice, no, no, pero es que tenemos que ir o vamos a ir este jueves o este miércoles, o no recuerdo exactamente qué día dijo, o el viernes, no sé. El caso es que me dio como un ultimátum, me dijo, yo voy a ir este día, y tú ya si quieres vienes conmigo. Y yo dije, joder, no me la quiero perder, quiero ir a verla contigo, y pues creo que me lo leí, pues eso, en muy pocos días. Y para haber sido el primer libro que me leí, ese creo que fue el primer libro que me leí realmente yo como con más ganas, o por así decirlo, y fue con 14 años, es decir, yo he dicho antes, como desde los 10 años, ¿no? Pues quitad esa fecha, porque es a partir de los 14 más o menos cuando más o menos empiezo a leer algo y aún así, contando que me leí esos 3 libros, me leí el primero de Los Juegos del Hambre en eso, unos pocos días, el segundo me lo leí en unas 2 semanas, el tercero tardé como 3 meses porque es insufrible en comparación con los otros dos, es bastante largo, pesado, no sé, para un chaval de 14 años no es nada, yo no lo veo lo más recomendable, aunque bueno, la saga en sí está bastante bien. Y cuando terminé, creo que me pasé como unos meses sin leer. Empecé el de la saga Divergente, el primero, me lo leí. También tardé un rato más o menos largo porque, pues a diferencia del Juego del Hambre, no está para mi gusto tan bien escrito, aunque he de decir que no me gusta el estilo de escritura de Susan Collins. Me gusta mucho el mundo, me gusta mucho la idea planteada, pero como escribe en general, bueno, se puede leer, pero hoy en día he intentado releerlo y no hay manera, no me gusta nada cómo escribe esta mujer. No tengo nada en contra de ella, solo que no sé, no me gusta cómo escribe. Pero bueno, hay otros autores que no me gustan para nada cómo escriben. En fin, después de esto, me leí Divergente. Creo que me dejé a la mitad la segunda parte de Divergente, no sé si era Insurgente. Y eso fue como al año siguiente o algo así, es decir, con 15 años. Luego estuve los 16, 17, 18, 19 y 20 sin leer nada, absolutamente nada, ni un solo libro. Además, era la fase final de mis estudios obligatorios. Terminé bachiller en este instituto francés. Durante toda esa época, yo creo que si me leí algún libro fue El extranjero de Albert Camus. Bueno, sí, Albert Camus. Me lo leí en francés, evidentemente. Y ese sí que relativamente me gustó bastante. Los demás libros no los cuento porque o los íbamos leyendo en clase o directamente pasaba de ellos, porque pues eso es lo que he dicho, no me interesaba para nada. ¿Qué más? Luego ya a partir, pues eso, terminé mi etapa de bachiller, empecé la universidad, estuve 2 años en la universidad y durante esos 2 años no leí absolutamente nada. Y por nada me refiero a ni una sola letra de un libro o ebook. Solamente leía pues páginas de interés. No usaba, no me metía mucho en las redes sociales. Hoy en día tampoco uso muchísimo, uso solamente Twitter e Instagram, tampoco me excedo mucho, pero sí que leo o sí que leía pues páginas de más o menos científicas o de tecnología, pues estilo Shataka o Gizmodo, quizá alguno de vosotros la conozcáis. Pero muy poco, no leía casi nada, quitando eso algún que otro artículo. um, Leía también muchas páginas de desarrollo personal o de emprendimiento, por así decirlo, que quizá algún día haga algún podcast de esto, es bastante interesante ese tema. Y bueno, pues no leía mucho, ¿no? Con 21 o así me salí, y por cierto, me salí de la universidad, después de salirme me cambié a un grado superior. um, y pues cuando terminé, o sea, bueno, cuando terminé, estoy terminando ahora, ¿qué coño? Pero cuando empecé otra vez a leer, no sé por qué, me dio de nuevo por la lectura y empecé a leer la saga del Witcher, la saga del brujo de Geralt de Rivia. Ahora es bastante famosa gracias a Netflix, que ha sacado una serie, por cierto, maravillosa. Me encanta la primera temporada y ciertas cosas que evidentemente pues son más... ñe, pero, pero bastante buena para ser una serie de una plataforma de estas de streaming. Me gustó bastante y Henry Cavill, por cierto, clava el papel. O sea, a mí estoy enamorado de ese hombre.
Eh, Mi novia no hace más que ponerse celosa de este tío, porque como me lo cruce por la calle, quizá me cambie de acera. Bueno, bromas aparte, hace un papelón. Y pues eso, básicamente me leí el primer libro, que es, no sé si, no me acuerdo cómo se llama el primer libro. De hecho, no lo tengo ni siquiera apuntado porque me lo leí en 2018, hace 2 años ya. Y pues no me gustó nada. Odio absolutamente. O sea, si ya me gusta poco cómo escribe Susan Collins, pero dentro de lo que cabe es bastante buena autora. Bueno, escritora, mejor dicho. Pues Andrzej Sapkowski, no sé decir el nombre, pero Andrzej, el Tito Andrés, a partir de ahora. El Tito Andrés, odio cómo escribe. No entiendo, no, de verdad, no entiendo cómo en la cabeza de alguien, de un escritor, cabe la posibilidad de hacer un libro como este, porque el primer libro, para no es spoiler, no va a haber ningún spoiler en este capítulo, en este episodio, pero en el libro de Andrés, del primero de todos, el primero del Brujo Maravilla, bueno, pues las historias están intercaladas. Es decir, tú empiezas el capítulo 1 y te cuenta pues que Geralt está bien. Los nombres me los voy a inventar un poco porque quizá no entendáis un poco la referencia en si digo un nombre, una ciudad como Redania o, ¿sabes? O Novigrado, pues voy a decir los nombres, las ciudades, por ejemplo, de España. Imagínate que tú empiezas la historia con Gerardo Maravilla y su caballo Sardinilla y estás en Bilbao. Bueno, pues empieza la historia, Bilbao, todo nevado, todo rico, qué frío, que no sé qué. Bueno, de puta madre. Pasas el capítulo 2 y de repente te dice, pues estamos en Sevilla, con un calor de cojones, Geralt está sudando y pues yo qué sé. Así era el libro, todo el libro es así. Hay 5 historias, creo, y las 5 se van intercalando. Entonces el capítulo 3 pues empiezas en Barcelona, en el 4 vuelves a Bilbao, en el 5 de repente pues empiezas en Madrid, en el 6 estás en Almería, pero es la misma historia con la que estabas en Sevilla. Mira, una mezcla de ciudades, de personajes. Yo me leí todo el libro, y esto no es broma, esto no es ironía, me lo leí todo entero. Y cuando terminé, me enteré, en el último capítulo, que las historias estaban intercaladas. Yo pensaba que estaba leyendo una historia como lineal, más o menos lineal, pero con pequeños saltos en el tiempo, o quizá Geralt iba y venía, pero claro, yo me pensaba que simplemente el autor no me estaba explicando pues estos cambios, que simplemente pasaba y tú te tenías que dar cuenta pues que ha pasado, yo qué sé, que ha hecho un viaje. Pero claro, ya cuando vi que la ciudad era la misma cada cierto tiempo, pues bueno, ya me enteré de que estaban intercaladas. No me lo he vuelto a leer, no he podido, no he querido, porque he dicho, mira, ahora que lo sé, podría leerme el libro, ¿no? Y decir, bueno, pues me leo las historias seguidas, o me lo leo todo entero por orden o sea, como está el orden estipulado, y me entero más o menos, pero no lo he intentado. El segundo libro, La espada del destino, creo que es, o... Sí, creo que es la espada del destino, no lo sé, creo que es ese. Me lo dejé a medias también, por lo mismo, porque son varias historias. Me leí, no sé, 2 o 3, las 2 o 3 primeras, llegué hasta la del dragón, que es, de hecho, una de las historias que sale en la esta de Netflix, en la serie de Netflix. Creo que me leí también la de cuando se conocen Jennifer y Geralt. De hecho, esto en la serie pasa. Lo que pasa, si alguien ha visto la serie, la primera temporada, pues es exactamente lo mismo que en el primer libro. Solo que en vez de estar basada en el primer libro, está basada en el segundo libro, la primera temporada. Bueno, pues básicamente te cuentan cosas que tú, o tú como espectador, o hilas, ¿sabes? O unes los puntos o no tienes ni idea. Porque, bueno, y en la temporada, por lo menos en la serie, dentro de lo que cabe, por ejemplo, llega eh, Jaspier y de vez en cuando te dice, pues en un episodio te dice, joder, Geralt, han pasado ya 10 años y no sé qué, y es como, vale, entonces intuyes que han pasado 10 años entre un capítulo y otro, o que, vale, pues ok, pero en el libro ni siquiera, en el libro te decía que estaba en otro sitio, hacía mucho frío, y de repente, pues en el siguiente capítulo hacía mucho calor, y yo qué sé, no te lo dice tan explícitamente, ¿no? En fin, básicamente leí muy poco hasta 2019. Ya os digo, intenté leer la saga del brujo porque me estaba pasando el videojuego, me pasé el videojuego de Witcher 3 y pues me interesó tanto que me compré los libros, bueno, de hecho me los descargué y me los metí en un ebook y pues me los intenté leer, pero pues eso, bastante complicado, lo intenté, de hecho el primero de Geralt, la primera vez me desconcertó tanto que lo dejé directamente el primer o segundo capítulo y hasta unos meses más tarde no lo volví a retomar. Pero bueno, pues esta oscura etapa de mi vida terminó y empecé 2019 bastante fuerte. 2019 me lo pasé en un avión, prácticamente, no, es mentira. Terminé 2018, a finales de año, me fui con mi familia a la República Dominicana.
mi padre, pues sin más, dijo, mira, ¿sabéis qué? Tenemos algo de dinero, vámonos de vacaciones a final de año a República Dominicana. Fue para mí, o sea, fue un sueño, de verdad, fue increíble, pero el caso es que todo el viaje me lo pasé irónicamente leyendo. Hasta ese momento no había leído casi nunca y dije, joder, voy a aprovechar que voy a tener un vuelo de 8 horas de ida y 8 horas de vuelta para leer. Y pues me llevé el ebook, me metí un porrón de libros y pues nada, me puse a leer. De camino para allá me terminé, creo que fue, no sé cuál me terminé, creo que me terminé el de Padre Rico, Padre Pobre, que o sea, como empecé en 2018, pero muy a finales, este libro lo cuento como leído en 2019, ya que pues realmente en 2018 creo que el único libro que me leí fue el primero de Geralt de Rivia, los 2 o 3 primeros capítulos, o historias mejor dicho, del segundo libro y ya está. Y luego pues este libro que me lo terminé creo que en el vuelo de ida, que fue pues a finales de diciembre de 2018. Me terminé Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, un libro fenomenal. Todo el mundo lo recomienda y yo también lo recomiendo, ya que pues te da unas bases am, acerca de cómo funciona más o menos la economía, aunque es verdad que este libro, o Robert más bien, se basa mucho en el tema de las inversiones inmobiliarias. Aún así es bastante fácil de leer porque no es muy técnico, no se centra en tecnicismo ni historias raras, simplemente te dice cómo funciona pues el hacerte rico más bien. O sea, el padre rico, padre pobre, como el propio nombre indica, el título, se basa en la historia de Robert Kiyosaki, es una historia verídica, o en principio lo es. Hay gente que dice que no, que es mentira. Yo realmente creo que sí, no tiene sentido inventarte una historia como esta. Y básicamente te cuenta cómo él de joven tenía un padre rico y un padre pobre. Su padre pobre era su padre biológico, que no es que fuese pobre, de hecho tenía razonablemente dinero, ganaba bien, era un profesor, creo. Su padre biológico vivía en Hawái, es hawaiano, creo que sí, que es hawaiano. Y bueno, básicamente vivían en una casa pues modesta, ¿no? Eran de clase media, media alta, pero su padre decía que era su padre pobre porque pues nunca, por mucho dinero que ganase, nunca terminaba de ser rico, de ser realmente rico. Bien, y luego tenía un padre pobre, o sea, uy, no, un padre pobre, no, un padre rico, que era el padre de su mejor amigo. Y este padre de su mejor amigo, pues realmente era muy rico, es decir, era millonario. Y pues claro, le daba curiosidad, pues decir, joder, mi mejor amigo y yo vamos al mismo instituto, tenemos más o menos la misma vida, pero la diferencia es que su padre es mega rico y el mío no. Y pues al principio ganaba más o menos lo mismo y bueno, se interesó en saber cómo una persona podía llegar a hacerlo por su propia cuenta, o cómo podía llegar a ser rico. Y pues junto a su mejor amigo, ellos dos se fueron a preguntarle al padre del mejor amigo, pues oye, ¿nos puedes enseñar a ser ricos? Tanto a su hijo como al mejor amigo, claro. Y básicamente te cuenta un poco cómo él ha hecho su riqueza, ¿no? Cómo ha conseguido hacer su riqueza, madre mía, su riqueza en base a ciertos, no sé, valores, ciertas costumbres que les enseñó este padre rico del libro. Básicamente son, pues eso, comportamientos que tiene la gente realmente rica y adinerada para que tú como persona normal pues puedas conseguir lo mismo. Es decir, por ejemplo, yo pues quiero ser rico, pues ¿cómo lo hago? Entonces, pues el tío les decía, vale, lo que tenéis que hacer es ganar 10 y vivir con uno. Es decir, gastar solo el 10% de lo que ganéis. Y claro, eso dicen, bueno, es más o menos fácil cuando eres un niño, ¿no? Que pues te dan $10, pues te puedes permitir gastar solamente $1 en chuches y lo demás intentar ahorrarlo porque no tienes gastos, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo haces cuando eres más mayor? Bueno, pues estos detalles, no entra mucho en detalle, pero hay ciertas cosas que explica y está muy bien. Este me lo leí, ya os digo, en el avión y en el de vuelta me leí El hombre más rico de Babilonia de George Clason, que pues un libro fenomenal. A mí me encantó este libro, la verdad, me gustó muchísimo porque pues te cuenta más o menos lo mismo que Robert, es parecido, solo que en este caso es una sola persona, es el hombre más rico de Babilonia y te explica cómo se hizo rico en Babilonia. Es una historia ficticia, pero no deja de ser verdad que pues Babilonia era una ciudad, una sociedad muy avanzada y muy adinerada, es decir, no había mendigos prácticamente, o no había literalmente, es decir, pues era tan rica esa ciudad que pues si había un mendigo, la ciudad se podía hacer cargo de él. Y básicamente te cuenta pues lo mismo, si ganaba 10 monedas de oro vendiendo una cosa,
pues intentaba gastarse solo una. Y es verdad, es el mismo principio, pero en otro libro. Y a mí esto fue este libro, la verdad, me cambió el chip en ese sentido, en el sentido de, hostia, vale, no es una cosa que diga un tonto que escribe un libro y ya está. Es algo que está estipulado, por así decirlo, que mucha gente sigue. Y pues si mucha gente lo sigue y toda esa gente que lo sigue son ricos o han ganado mucho dinero o pueden vivir de forma más tranquila, más segura, por así decirlo, pues quizá tenga algo de verdad, ¿no? Entonces, pues intento seguir mi vida un poco o intento enfocarla en ese sentido, en gastar más o menos poco, intentar ahorrar, invertir el dinero. En general, bueno, son muchos factores que quizá pues da para otro podcast, esto quizá lo hablemos en algún futuro, pero básicamente eso, es un libro bastante interesante y es pues lo mismo, no es nada técnico, es una historieta, o sea, es fácil de leer, corto, rápido, os lo recomiendo mucho, El hombre más rico de Babilonia. Bien, estos dos me lo leí pues en enero, porque de hecho el segundo ya sí que entra dentro de enero de 2019. El tercero me lo leí también en enero y es Amanecer Rojo de Pierce Brown, un libro que me gustó bastante ya que pues me recordó muchísimo eh, a los Juegos del Hambre, pero bien escrito, bajo mi punto de vista. Yo creo también que lo que he dicho antes de Susan Collins es porque escribe o los libros están enfocados a un público más juvenil. Porque yo cuando lo leí me recuerdo que me gustó bastante, aunque ya de pequeño, con 14 años o así, le veía cosas bastante extrañas y no me gustaba tanto la escritura que tenía. Pero bueno, básicamente Pierce Brown hace más o menos lo mismo, hace una especie de Juegos del Hambre, pero un poco más para adultos, un poco más con sangre, más... sí, adulto al fin y al cabo, ¿no? Creo que lo comenté en el primer episodio o en algún episodio comenté esto. Y básicamente pues eso es una sociedad que se basa en colores, los dorados están arriba y los rojos están abajo. Luego en medio pues tienes un montón, los azules son inteligentes, o para la inteligencia por así decirlo, tecnología, etcétera, los grises son de contabilidad, hay un montón de colores, cada uno tiene un rol específico en la sociedad y los dorados pues son altos, guapos, esbeltos, rubios, con ojos azules, tonificados, están todos cuadrados. Y los rojos son pues más débiles, más bajitos, más pálidos, viven bajo tierra, en fin. Básicamente el libro es, pues están en Marte, estamos en Marte, seguimos al protagonista que es un rojo, es uno de, pertenece a la clase roja, y pues son mineros básicamente y tienen que minar y que sacar un gas para terraformar Marte y conseguir que, pues que la sociedad, por así decirlo, los terráqueos, bueno, la gente que vive en la Tierra, pueda habitar en Marte. Entonces, pues están sometidos, por así decirlo, bajo tierra, cavando, etcétera, etcétera, para ayudar a la sociedad para en un futuro poder vivir en Marte gracias al trabajo que están haciendo. Y pues pasan ciertos eventos y pues el libro pega un giro de 180 grados. Os lo recomiendo bastante ya que pues eso es una distopía, pero está muy bien escrita, es más para adultos, jóvenes adultos en general, está muy bien. Bien, y vamos a ir un pelín más rápido, que no quiero tampoco alargar un montón este podcast. Aunque bueno, ya os digo que yo os voy avisando que a mí me gusta mucho irme por las ramas, probablemente los podcasts sean bastante largos y conforme vaya avanzando en el tiempo y me vaya soltando más, acabarán siendo todavía más largos probablemente. Y no me quiero imaginar si algún día traigo algún invitado por casualidad, porque entonces ya se nos irá a 3 o 4 horas de podcast. Pero en fin, a mí particularmente me gustan los podcasts largos, así que probablemente acabarán siendo largos sí o sí. Pero bueno, en febrero el primer libro que me leí fue El Imperio Final, el primero de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Y aquí, señoras y señores, empieza la magia. Aquí es donde empieza ya mi adicción por leer. Yo ya os digo, hasta ahora no había leído casi nunca y en 2019 me propuse intentar llegar a los 24 libros y no llegué por culpa de este señor, de Brandon Sanderson, y más adelante explicaré por qué. Bueno, me leí este libro, El Imperio Final, no voy a hablar ni una sola frase más de este libro, ni de Brandon, porque vais a tener de sobra en los siguientes episodios y ya he hablado de él en anteriores. Básicamente sin más, sin palabras, me gustó muchísimo. Un libro que me encantó. Os he descrito un poco de qué va en el anterior episodio, creo, bueno, o en el siguiente, no sé exactamente cuándo, pero básicamente tenéis un episodio hablando de cómo leer el Cosmere y o lo tendréis. Y pues básicamente es eso, es un libro brutal, a mí me gustó mucho. Siguiente libro, en febrero también me lo leí, muy cortito, Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo de Walter Isaacson. O sea, esto no lo escribió Steve Jobs, lo escribió Walter. Pues el libro se basa en unas lecciones de liderazgo que aprendió Walter
cuando estuvo trabajando con Steve Jobs. Y básicamente es muy cortito, creo que son 50 o 60 páginas, es literalmente muy poco, pero está muy bien porque está muy bien condensado y te da las bases, las claves, ¿no? De unas lecciones de liderazgo, ¿no? Que seguía Steve Jobs. Básicamente Steve Jobs era una persona, creo que mucha gente lo sabrá, era una persona bastante, no sé, autoritaria en algún sentido, es decir, básicamente Steve Jobs era una persona increíble, bastante diferente, fuera de lo común, y pues Walter te explica un poco, no entra mucho en detalles porque es muy corto el libro, son 50 o 60 páginas, yo os digo, os lo leéis literalmente en una tarde. Pues básicamente te dice un poco cómo era Steve Jobs, cómo lideraba, pues sí, cómo trabajaba básicamente y bueno, es interesante. Siguiente libro me lo leí en abril. Como tenía que leerme 24 libros, pues era mi plan, tenía que ir a 2 libros por mes. De momento iba bien, llevaba 3 en enero, 2 en febrero y pues llega abril con Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro más que recomendado de Stephen Covey. Este está, bueno, es súper famoso. Y realmente este fue el primer hachazo de la lectura del año, ya que fue el primer libro que realmente me costó leerme. Es un libro bastante denso, bastante. Este sí que entra más en detalles. Este es un libro para tomárselo con calma. De hecho, incluso yo recomendaría más bien, más que leerlo, casi estudiarlo. O sea, el problema de los libros de no ficción, para mí, es que, por ejemplo, me cuesta mucho leerlos. Por ejemplo, por la noche, porque no puedo leerlo, porque si me pongo a leer por la noche, pues mi cabeza empieza a dar vueltas, empieza a pensar en ideas y no termino nunca. Y entonces, pues, entre que pues, no me entra sueño y tal, y que no leo muy rápido, pues me acabo tirando horas para leer pues, apenas un capítulo, ¿sabéis? Bueno, pues esto es lo que me pasó con este libro, que básicamente me costó mucho leerlo, iba tomando más o menos apuntes. No apuntes, sino, pues, yo qué sé, decía una idea interesante y pues yo me lo quería apuntar en el móvil, aunque fuese, ¿sabéis? Uso Google Keep y tengo un apartado de notas de libros y pues para pues eso, fui apuntando pues ideas interesantes o qué podía salir de aquí. Me apunté evidentemente los 7 hábitos pues en vez de tener un capítulo de un hábito entero, me apuntaba una frase o sea, el hábito y una frase que lo describía para tenerlo más fresco cada vez que quisiera, pues esto, recordarlo, ¿no? Es un libro muy interesante, yo lo recomiendo bastante, pero ya os digo, es pesado de leer. De hecho, este fue el único libro que me leí en abril y ya pues me hizo perder un poco el balance. Aunque bueno, seguía balanceado ya que en enero me leí 3. Pero bueno, en fin, básicamente este libro es, bueno, recomendable, bastante recomendable, pero ya os digo que joder, cómo estoy, quizás sea un poco pesado de leer. Por lo menos así de primera. Si queréis leer algo de no ficción, os recomiendo los 2 primeros que he dicho, Padre Rico, Padre Pobre o El hombre más rico de Babilonia, ya que, bueno, son un poco de ficción, pero digamos que no es una novela o fantasía. Y es más cómodo de leer para empezar con algo así de desarrollo personal o de finanzas o de tal. Si no queréis si no queréis un libro de finanzas, si queréis algo más de emprendimiento, ahora más adelante os diré alguno. Bien, séptimo libro del año, El Pozo de la Ascensión, el segundo de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Este me lo leí en marzo, pasó un mes entero, pues como digo, el único libro que me leí en abril fue el de los 7 hábitos. Bueno, pues este libro básicamente no quiero comentar mucho de él porque pues, sería spoiler, pero me encantó, me gustó muchísimo. Si ya me gustó, el primero me gustó bastante, aunque tardé un poco en leerlo, me lo dejé un poco a medias, pero me lo leí bien. Y este segundo ya sí que me lo leí del tirón, me encantó. De hecho, fue tanto lo que me gustó que me lo leí en ese mes. Fue el único que me leí, ya que, pues bueno, en marzo, pues no sé, tendría algo que hacer, supongo. Ya que el octavo libro, el siguiente libro del año, fue El héroe de las eras, el tercero de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Este ya me lo leí en mayo. Aquí ya sí que perdí un poco el hilo o sea, ¿cómo decirlo? La inercia que llevaba de 2 libros por mes. Aquí ya voy un libro de retrasado y realmente no tengo excusa porque recuerdo que marzo, pues no sé, yo creo que no tenía nada en especial, simplemente El Pozo de la Ascensión, pues me lo fui leyendo tranquilamente y en vez de darle caña y leérmelo en 2 semanas y poder leerme El héroe de las eras, pues me lo leí más despacio. O creo que me lo terminé en marzo, El Pozo, y luego empecé el héroe de las eras como a finales de marzo y ya me lo terminé en mayo. Pero bueno, en fin, este libro ya os adelanto que es mi libro favorito de este año de ficción, de 2019, y probablemente, casi seguro, mi libro favorito en general. En general y casi poniendo por encima cualquier libro de ficción. Como he dicho antes, no hago mucha distinción, pero este realmente puede estar pues, por ahí arriba, ¿sabes? En el top 1 casi seguro.
o bueno, casi seguro no, de momento seguro, es el top uno de mis libros. Luego más adelante comentaré un poco por qué quizá, pero de momento no quiero hablar mucho de este libro, pues porque cualquier cosa que diga es spoiler básicamente de los otros dos anteriores. Así que nada, aquí lo dejamos, el primer libro que me leí de mayo y el octavo del año. Siguiente libro, Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, también me lo leí en mayo. Un libro bastante, bueno, es bastante recomendable, es decir, mucha gente lo recomienda y es verdad que es bastante interesante. Te cuenta un poco, pues eso, cómo piensa la gente millonaria, que es lo que dije al principio del podcast, que a mí el chip me cambió realmente cuando en los dos libros que me leí el primer año, o sea, a principios del año de 2019, decían cosas muy parecidas, pues dije, joder, esto es porque básicamente hay un modus operandi, ¿no? De la gente rica o de la gente millonaria. No es que, o sea, no es que quiera ser millonario sí o sí, ¿no? Que bueno, no estaría nada mal, ¿no? Pero sí que quizás si sigues estos hábitos, pues puedas ser, no sé, a lo mejor tener más dinero o vivir más tranquilo, que al fin y al cabo es lo que yo creo que cualquiera aspira en esta vida, ¿no? Mi idea sería vivir pues, tranquilamente, ¿no? Sin tener preocupaciones de dinero, o por lo menos no tener que andar ajustando cuentas para llegar a fin de mes, poder vivir, pues bueno, con soltura, poder ahorrar un buen dinero, poder ahorrar, yo que sé, incluso el 50% de tu sueldo, si fuese posible, sería, no sé, algo yo creo que muy interesante y con el otro 50 poder vivir de sobra. Eso estaría genial, ¿no? Bueno, pues Los secretos de la mente millonaria te cuenta un poco cuál es el modus operandi de la gente realmente rica, ¿no? Creo que este libro, no sé si hizo entrevistas a, pues eso, a emprendedores y empresarios millonarios para sacar el libro. Así que bueno, muy interesante y recomendable, desde luego que sí. Décimo libro, Aleación de Ley, Nacidos de la Bruma, de Nacidos de la Bruma, el cuarto libro, el primero de la segunda era, de Brandon. Este me lo leí en junio y pues la verdad que más light que más ligerito que los tres libros de la primera era. Yo me esperaba más, en el sentido de que tenía las expectativas muy altas, porque, pues claro, venía de leerme los tres libros estos. Alex el Capo no hacía más que decir en sus directos y tal que yo que sé, que era espectacular, que luego cuando cambias de una era a otra, que no sé qué. Y yo, por lo menos, me llevé un poco el chasco porque, bueno, está muy bien, ojo, es Brandon, no deja de ser un libro espectacular, pero no es, bueno, espectacular no, es muy bueno el libro, pero no es espectacular, no es un héroe de las eras, no es un imperio final, no es el archivo, es algo bastante más, bueno, ligero, digamos, ¿no? Aunque, bueno, muy recomendable, bastante bueno el libro. Ya expliqué un poco de qué iba en el primer episodio y en el episodio que habrá salido o saldrá más adelante, no estoy seguro todavía del orden de publicación, acerca de la temporalidad del Cosmere. Así que bueno, sin más. Libro 11 de este año, bueno, del año pasado, 2019. El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Un pedazo de escritor que te cagas. O sea, este tío me encanta. Yo lo escribí, no, a ver, lo descubrí, perdón, lo descubrí con este libro y me enamoré desde la primera línea, de verdad, desde el primer párrafo o las primeras páginas ya me enamoraron de este tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Simplemente mi libro favorito de no ficción y probablemente mi libro favorito de no ficción de hasta ahora, todo lo que... También es verdad que estoy diciendo mi libro favorito de toda la vida. He leído muy poco. Entonces, de momento es más o menos fácil colarse en el puesto número uno. Pero bueno, ya os digo que el héroe de las eras es difícilmente superable, de momento. Y el libro negro del emprendedor, en tema de libro de no ficción, yo creo que es bastante difícil de superar también porque, pues, pienso prácticamente igual que Fernando, me refiero, tiene ¿cómo se dice? Eh, no sé cómo describirlo. Básicamente, las ideas que tiene, como los valores que da, la forma de escribir, la forma de pensar más bien, la forma de pensar es lo que yo diría, pues no sé, me encanta esa forma de pensar porque este libro, el libro negro del emprendedor, se llama así, el libro negro, ya que no es un libro de color, precisamente te da dos bofetadas y te dice, a ver, chaval, que la cosa no es tan fácil. Precisamente, como vengo diciendo durante el podcast, pues yo he ido leyendo, me fui leyendo libros acerca de pues, emprendimiento, de desarrollo personal, de cómo llegar a ser más o cómo pues los hábitos de la gente millonaria, etcétera, etcétera. Básicamente, pues, lo que os decía, ¿no? Todo más o menos se repite, todo más o menos es lo mismo. Bueno, pues vale, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de acuerdo. Te lo tienes que creer, ¿no? Te lo tienes que meter en la cabeza, pero
yo siempre tenía como la duda, ¿no? Yo qué sé, digo, ¿será tan fácil? Y realmente este libro no me lo leí pensando, buah, voy a ver qué dice este tío. Sin más, me lo leí porque me tocaba, me ponía, pues, el libro negro del emprendedor, creo que lo tenía porque, de hecho me lo leí, porque pues en el ebook que tengo, me descargaba algunos libros y en la página en la que me lo descargaba había algunos que no existían, que literalmente no estaban, y este sí estaba. Entonces dije, bueno, pues me lo descargo y me lo leo. Y fue así, fue de pura casualidad que me lo leí y me encantó, de verdad, me encanta. O sea, es un libro súper recomendado, os lo recomiendo muchísimo, leeroslo, pero ya, si tenéis que leer algún libro de emprendimiento, leeros este. Leeros primero si queréis Padre Rico, Padre Pobre o El Hombre Más Rico de Babilonia para entender un poco las bases de esta mentalidad, por así decirlo. Y luego yo iría directamente al libro negro del emprendedor porque es de verdad increíble, me encanta este libro. Te dice básicamente por qué las empresas y los emprendedores fracasan. Y esto es algo que de verdad me impactó muchísimo, me cambió muchísimo el chip. Os lo juro que estábamos en junio, ¿no? Vale, pues hasta esa mitad de año mi cabeza era solamente pensar, o sea, mi cabeza, mi pensamiento en cuanto a esto, a todo este tema de la libertad financiera, la abundancia y no sé qué, historias de estas, era solamente, buah, vale, si te lo crees y simplemente haces las cosas que te dicen de invertir, de ahorrar y no sé qué, vas a ser millonario. Y ya está, no tienes nada más que hacer, simplemente, pues bueno, yo que sé, haz una empresa yo que sé, de agua, de lo que quieras, o sea, lo que sea, y si sigues las reglas más o menos, pues acabarás consiguiéndolo, ¿no? Y tío, me leí este libro y de verdad me cambió la vida prácticamente, yo creo, porque pues eso te dice por qué fracasan las empresas, tío, y es algo muy, yo qué sé, interesante y sobre todo yo creo que para mí este libro debería ser como la Biblia de un emprendedor porque básicamente te da las claves para no fracasar, que yo creo que son más importantes que las claves para conseguir el éxito, porque el éxito al final no deja de ser subjetivo para cada persona y para ti el éxito puede ser ganar 5.000 euros solamente, bueno, solamente bastante dinero, qué cojones, pero ganar 3.000 o 5.000 euros y estar de puta madre y tener tu empresa y no sé qué, o bueno, trabajar para una empresa y ya está, y terminar ahí tu etapa y quedarte ahí. Y para otro el éxito puede ser pues ganar 1.000 euros, pero poder ganarlos por internet y estar en Tailandia viviendo. Entonces es muy diferente, ¿no? El éxito, al fin y al cabo. Y para mí, pues, o sea, imagínate, si quieres conseguir eso, no es lo mismo, o sea, bueno, yo creo que lo más fácil sería conocer cómo fracasar para no hacerlo, es decir, básicamente te está dando las lecciones o por así decirlo, sí, los trucos para saltarte esos fracasos. En plan, te está diciendo, mira, aquí están las piedras, esquívalas, no hagas esto. Evidentemente no es un libro que, o sea, esto si lo sigues al pie de la letra, no va a hacer que consigas no tropezar nunca y que la primera empresa o el primer negocio o el primer proyecto o lo primero que hagas te salga de lujo. Pero sí que es verdad que, joder, chico, si te está diciendo que por aquí no vayas, pues sin más, por ahí no vayas, no apuntes por ahí, ¿no? De verdad me parece un libro buenísimo, es mi libro favorito de no ficción y probablemente de mis libros favoritos. Hasta dentro de bastante tiempo, a no ser que salga, pues algo increíble, ¿no? Seguimos con el libro, el duodécimo libro, el 12 del año 2019, de ese año. Fue Steelheart, o Steelheart, o Corazón de Metal. Pasa que aquí en España por lo menos se ha traducido, y creo que en el resto del mundo se traduce como Steelheart, de la saga de los Reckoners, de Brandon Sanderson, y este me lo leí en julio. Y pues básicamente un libro bastante recomendable. Ya he comentado este en el primer episodio, creo, o en el episodio de la lectura de Cosmere. Básicamente es un libro, pues bueno, muy bueno, me gustó bastante. Sobre todo por el planteamiento, la idea, que es novedosa. Joder, macho, eso de tener superhéroes con debilidades y que sea una en concreto y que nadie sepa la que es o hay que descubrirla de alguna manera. Joder, pues es súper interesante, me gustó mucho. Y además es muy cortito de leer, son 300 páginas así o... Sí, por ahí andará. Y teniendo en cuenta que Brandon escribe tochos y Biblias, bueno, pues es muy facilito de leer, ¿no? Bien, el siguiente fue el número 13, Sombras de Identidad, el quinto de Nacidos de la Bruma, el segundo de la segunda era, por así decirlo, de Nacidos de la Bruma. No voy a comentar nada porque básicamente pues eso es un libro. Este sí que fue un poco más. Este me gustó más que el primero. Pero bueno, no deja de ser un poco más ligerito. Esta saga, esta segunda era, es más ligerita en el tema de profundidad y no sé, en general, de acciones que pasan en el libro. Tiene menos contundencia, por así decirlo, tanto a nivel
de trama como a nivel, por ejemplo, del Cosmere. No es tan profundo, ¿vale? No hay tantos cambios, pero bueno, está bastante bien. Luego ya el 14, el número 14, fue el primer libro que me leí del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes. Este me lo leí en agosto. Y bueno, pues, qué decir, ¿no? De este libro, básicamente te abre la puerta a lo que es realmente el Cosmere, o por lo menos el Cosmere en profundidad, ¿no? Un libro que me gustó bastante y cuanto más pasa el tiempo, de verdad, esto no me había pasado nunca con nada, ni con ni con películas. Bueno, con películas se podría más o menos hacer el símil con eh, Los Vengadores o con las películas de Marvel, pero no llega a este extremo ni de coña, o sea, ni se acerca. Pero vamos, es que de verdad ni se acerca a esto que voy a decir, que es básicamente cuanto más pasa el tiempo, más me gusta el libro. Y esto es así, es decir, cuanto más, no solo cuanto más pasa el tiempo físico, es decir, cuanto más tiempo pasa y más lo pienso, digo, joder, es que es buenísimo. Al principio cuando me lo leí, cuando terminé de leerlo, como tenía las expectativas por las nubes, porque pues bueno, Alejandro, te doy las gracias para empezar, pero amigo, te pasaste con las expectativas, yo creo. Y digo esto porque básicamente, no sé, yo venía con la expectativa de, madre mía, este libro me va a cambiar la vida, va a ser, me va a explotar la cabeza. Y pues realmente te lo terminas de leer. A ver, bueno, para empezar te lo lees y las primeras 900 páginas, porque son 1000, es que encima, no sé. Las primeras 900 son como, bueno, las primeras, ¿qué coño? El libro entero, ¿no? 900 páginas son de, vale, guay, guay, guay. Vas como, guay, guay, guay. O sea, vas en una línea, ¿no? Una línea recta, en una cuesta abajo finita. O sea, finita, sí, como cuesta abajo, pero lo típico que no vas muy rápido, vas con la bici, ¿no? Y no tienes miedo. Dices tú, bueno, pues es muy, muy, muy. Simplemente no tienes que pedalear, vas cuesta abajo y tú dices, ¡buah! Qué guay, ¿no? Es un buen tramo de carretera, vas cuesta abajo, no tienes que preocuparte por nada, pero tampoco es una pendiente, un acantilado, entonces dices tú, yo qué sé, no es nada del otro mundo, ¿no? Y cuando terminas, las últimas 100 páginas son del rollo cuesta abajo a tope y las últimas 50 es un acantilado. Y no es broma, es decir, las últimas 50 páginas te estás tirando por un barranco y pues eso. O sea, básicamente este autor lo que hace y tiene por costumbre, que no sé si es que yo que sé, pues le pegaba mucho de pequeño al cabrón, básicamente lo que estás leyendo en las primeras 100 páginas, luego cuando lees las últimas 100 pues cambia todo. Es decir, si en la primera página te está diciendo que el cielo es azul, pues bueno, al final, o sea, esto no es un spoiler, no es algo, no es de verdad, me lo estoy inventando, me refiero. Si en la primera página te dice el cielo es azul, pues luego resulta que en la página 500 te dice, es que hay una lámina que te hace que el cielo sea azul, pero no es azul, es verde. Y luego en la página 1100 te dice, ah, por cierto, es que esta lámina no es una lámina que se creó porque sí, sino que la puso este personaje haciendo esto. Y tú dices, pero vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Sabes? Imagínate, es realmente, no sé, espectacular en ese sentido. Y cuanto más pasa el tiempo, pues más me acuerdo de detalles y más digo, joder, es que es increíble, ¿no? Y luego además me pasa que cuanto más leo del Cosmere, sobre todo del Archivo de las Tormentas, cuanto más leo, más flipo, porque claro, estoy ahora mismo en el tercer libro, me lo estoy terminando, pues sí, estoy leyéndolo, llevo como terminándolo, en verdad llevo como 500 páginas de las 1300 o así que tiene, o sea, es una locura, pero básicamente llevo como 500 páginas y ya he leído cosas que cambian la perspectiva completamente del primer libro, tío, pero de diálogos incluso, hablo de diálogos entre personajes que ocurren en el primer libro, que luego resulta que pues te lees el tercero y dices tú, ¡ay, Yoda, puta! Ahora sí entiendo, ¿sabes? Es tal cual como el meme de Twitter, pues así. Entonces eso, cuando me lo leí en agosto, pues realmente no me impactó tampoco muchísimo, no fue la locura del año, pero sí que, yo qué sé, sí que me gustó bastante, ¿no? En general, y sobre todo cuanto más pasa el tiempo, más me gusta. En fin, siguiente libro, El pensamiento lateral o el pensamiento creativo de Edward de Bono de septiembre, básicamente una biblia de la creatividad. Yo estoy estudiando marketing y pues me interesaba ya cuando me leí, después de estar todo el año leyendo ficción de Brandon Sanderson básicamente y no ficción pues de tema de empresa, quería pasarme un poco más a mi ámbito de marketing, de la creatividad, la publicidad, etcétera, y me leí este libro que pues bastante
recomendable en el sentido de que aprendes un montón, y esto no es broma, aprendes muchísimo. Yo esto lo aprendí y no lo di en el curso, ni en la universidad, en los 2 años que estuve, ni en la FP, en el grado superior, en ningún lado. Bueno, en el grado superior dimos una ¿cómo se dice? De las ideas, de las técnicas que dice Eduardo Bono, lo dimos en una asignatura una vez, una de ellas, que es la de los 6 sombreros de pensar, que es la más famosa, la más típica, y quitando eso, no lo vi en ningún sitio, entonces es muy recomendable, os lo recomiendo mucho si os queréis dedicar al mundo de la publicidad o estáis estudiando publicidad, marketing, comercio o algo de esto, es muy interesante. O en general, si estáis estudiando cualquier cosa o queréis emprender algún negocio, lo que sea, porque pues te da muchas ideas, sobre todo técnicas para crear y generar nuevas ideas. Básicamente te dice que el pensamiento creativo, la creatividad, no es un don, es algo que se entrena. Hay gente que sí, que pues nace con ciertas características para que sea más favorable, pero pues igual que en el fútbol, ¿no? Yo realmente, por ejemplo, considero que, o sea, tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi, vemos que Messi es mucho mejor que Ronaldo, pero porque Messi tiene un don. Pero si Messi encima entrenase más o se lo tomase, o sea, que no digo que no se lo tome en serio, ni muchísimo menos, pero realmente se nota que Cristiano entrena muchísimo más que Messi. Joder, sin ir más lejos, el cuerpo se le ve diferente, Cristiano está mucho más definido, yo qué sé, lo típico que va Ebra a su casa a cenar, otro jugador de fútbol, y luego va comentando por ahí, que lo dice él mismo, que no tenía nada para cenar que no fuese tofu y agua, que el tío, o sea, tú le decías, oye, dame una cerveza, una Coca-Cola, algo, y no hay en su casa, solamente tiene agua. Pues bueno, este autor, Edward del Bono, te dice lo mismo, te dice, oye, eh, la creatividad se puede entrenar, puedes ser un genio, pero también puedes entrenar, y si no eres un genio y no tienes ideas, puedes entrenarte para que te salgan más ideas. Hay técnicas, ¿no?, que te ayudan o que te hacen sacar ideas para, pues, las cosas en general, ¿no? Bien. Vale, el siguiente libro fue el número 16, Historia Secreta. Esto entra dentro de Nacidos de la Bruma, pero no es un libro concreto, es una historia aparte que está dentro del Arcanum Ilimitado. Y bueno, pues básicamente me lo leí en septiembre y básicamente pues eso, es una historia que a mí me voló la cabeza. Esta fue la primera historia que me cambió realmente la percepción del Cosmere. Hasta ahora yo todo lo que estaba leyendo era como, vale, guay, guay, en plan, pues, te vuela la cabeza por todos lados, el tercero del héroe de las eras es una locura, pero cuando lees esta historia... O sea, de verdad, flipante. Os recomiendo que la leáis. Bueno, ya os he hecho la recomendación en el capítulo del orden de lectura, pero básicamente es una locura. O sea, yo solamente, o sea, os recomendaría leer el Cosmere, básicamente a Brandon Sanderson, solamente por esta historia. Os recomendaría leeros los 3 primeros libros de Nacidos de la Bruma para leeros luego esta, solo por eso. También es verdad que yo recomiendo leer esta historia al final, cuando os hayáis leído los 6 libros, por así decirlo. Aunque bueno, yo esta me la leí justo después, o sea, me la leí después de haberme leído el quinto libro, que no me leí los 6 libros. Aunque bueno, en fin, yo os recomiendo leerla, ya sea después del tercer libro, o después del sexto, o después, pero sí o sí después del tercero, porque hay spoilers, muy muy gordos además de los 3 primeros libros. Pero básicamente después de los 3 primeros, os la leéis cuando queráis, pero leérosla, porque es de verdad increíble. Bien, número 17, Brazales de Duelo, de Nacidos de la Bruma, el sexto y último libro publicado de Nacidos de la Bruma. Pues, bueno, me gustó, porque la verdad es que parece que da un cierre a la saga, pero no lo da porque, o sea, no es el cierre porque falta por publicar el quinto, no, el cuarto libro de la segunda era y el séptimo, sí, el séptimo de Nacidos de la Bruma en general. Y básicamente, bueno, está bien, está bastante chulo, pero pues bueno, sin más. Tampoco me explotó la cabeza, me gustó, pero sin más. Y número 18 me lo leí en noviembre, a finales de año, Palabras Radiantes, el segundo del Archivo de las Tormentas. Este libro bueno, me gustó bastante, la verdad, aunque me pasa como con el Archivo de las Tormentas, el primero, o sea, el Camino de los Reyes. Cuanto más tiempo pase, más leo, más me gusta. Y de todas maneras, aunque me pase lo mismo, no quiere decir que me gustase más. A mí me gustó más, creo que el Camino de los Reyes. Palabras Radiantes me gustó mucho, sobre todo el final es bastante interesante, bastante, ¿no? Pero, no sé, es un poco... La verdad es que no recuerdo, no tengo mucho recuerdo de él, y mira que no lo leí hace relativamente poco. También una cosa que no me gusta tanto, por así decirlo, es que entre libro y libro del Archivo de las Tormentas pasa muy poco tiempo. O sea, en Nacidos de la Bruma tienes el primer libro, termina y pasan, creo que unos meses o no sé, pasa un tiempo.
termina el segundo libro y pasa un año, o sea, pasa tiempo, hay tiempo entre medias, y eso está bien porque al fin y al cabo no te estancas en la lectura y no parece que, o sea, que si no parece que no avanzas tanto, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo de las Tormentas, el primer libro pues pasa un año entero prácticamente desde la primera página, bueno, para empezar, el prólogo termina y pasan 4000 años. Después de las primeras páginas, el primer capítulo oficial del libro, pues con respecto al final ha pasado casi un año. Y luego, pues, del final del primer libro y el principio del segundo, pues ahí creo que mm, un poco, no sé, unas semanas, unos días, hay muy poco tiempo, realmente no, creo que no pasa tiempo, y del final del tercero o sea, del segundo al tercero creo que lo mismo, entonces realmente me estanca un poco el tema de la lectura, ya que pues, joder, le cuesta avanzar, parece que le cuesta avanzar en el tiempo a esta saga, aunque no quita que lo que pasa en ese periodo de tiempo es brutal, ¿no? Bueno, pues nada, sin más, que este libro me gustó razonablemente bien. Y este fue el último libro que me leí en noviembre, por lo que tengo aquí apuntado. Básicamente, no, terminé noviembre con este libro, me leí solamente 18 de los 24 que quería leer. También es verdad que, me cago en la leche, los libros del archivo, cada libro, cada uno de ellos, repito, cada uno, hay tres, pues cada uno es como la trilogía de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos son tres libros, bueno, en verdad es un libro solo de 1000 y pico páginas, pero lo dividieron en tres. Entonces, pues joder, quiero decirte, leerte literalmente una trilogía por cada libro, básicamente me estoy leyendo tres libros por cada libro del archivo. Entonces, si hacemos las cuentas, en principio yo creo que o habría llegado o casi habría llegado, porque sobre todo no es el tema no es que me esté leyendo prácticamente tres libros dentro de un libro, sino que estos libros son más pesados de leer, más lentos, no te los puedes leer en sentadas muy largas, porque al fin y al cabo acabas saturado y además se te olvidan muchas cosas. Yo hay cosas que no recuerdo, básicamente porque pues a veces leía muchísimo y si te lees, pues yo qué sé, 10 o 15 capítulos de golpe, luego los acabas olvidando, yo creo, no los recuerdas también, hay cosas que, pues, bueno, terminas perdiendo. Evidentemente los detalles, ni qué decir tiene, que se olvidan porque básicamente, ¿quién se va a acordar de una cosa que dijo un personaje en un diálogo concreto? Pues hasta que no lo relees, pues no te das cuenta de eso, ¿no? Y bien, pues llegando al final del podcast, al final me he alargado como un cabrón, pero bueno, ya he avisado un par de veces que a mí me gustan los podcasts largos y pues, me gusta explayarme y al fin y al cabo hago esto pues por hablar con alguien o con algunas personas, em, o con algo en general, soltarme y decir lo que pienso de lo que leo, porque pues bueno, dentro de mi círculo cercano no hay mucha gente que lea. Bueno, básicamente esto ha sido todo, este programa. Voy a comentar un par de cosas más, sobre todo acerca del libro, por ejemplo, de El héroe de las eras, que como he dicho antes, pues es mi libro favorito hasta ahora de la vida. Esto puede incluir un poco de spoilers acerca de ¿cómo decirlo?, del archivo, o sea, uy, de Nacidos de la Bruma. Entonces, si no lo habéis leído, os recomendaría no escuchar esta parte porque probablemente pues, suelte algo que no sepa si es gordo o no. Entonces, os recomiendo básicamente dejad de escuchar aquí, no voy a decir nada más, solamente voy a decir un poco de esto. Estos han sido los libros que he leído. Me hubiese gustado llegar a los 24, pero pues bueno, no lo he conseguido. A ver si este año 2020 dudo que llegue porque pues lo mismo estamos en marzo ahora mismo y todavía estoy con el tercero de Brandon Sanderson. O sea, llevo 3 meses con este libro porque, pues de verdad, son muy pesados de leer. He estado con finales de exámenes, ya que los grados superiores acaban en febrero. Entonces, pues he estado con exámenes finales, he estado más liado de la cuenta y no he podido leer mucho. Pero, pues bueno, a ver si este año consiguiese pues, de casualidad llegar. Pero bueno, en fin. Ya está, hasta aquí hemos terminado el podcast. Voy a comentar ahora esto de Nacidos de la Bruma. Si no has leído los tres primeros, pues deja de escuchar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bien, bueno, pues si sigues escuchando esto es porque has leído hasta el tercero de Nacidos de la Bruma, te lo has terminado. Y bien, bueno, básicamente mi libro favorito es este. Y supongo que pues, muchos estaréis de acuerdo en lo que voy a decir. Y es porque pues, da fin a una de las sagas, por lo menos de las trilogías, que más me han impactado nunca de cine, de literatura, en general, de lo que sea, de entretenimiento, por el hecho de cómo se conecta, ¿no? Básicamente hablando, bueno, para empezar a hablar del final, de cómo
termina Vin y Ellen. No sé, para mí es impactante. Para mí es mi libro favorito, punto uno, porque tiene, creo que la saga en general tiene los desarrollos de personaje más increíbles que he visto o que he leído nunca. El de Vin, como una chica tímida, insegura de sí misma, que acaba siendo una guerrera increíble, mega poderosa. Y sobre todo también el de Ellen, cómo pasa de ser un erudito, un chaval que, bueno, iba despeinado y no sabía qué hacer con su vida, también súper inseguro, y acaba siendo literalmente la persona que salva al mundo junto a Vin. Me parece increíble, increíble, me parece increíble y me parece, no sé, genial cómo Brandon ha conectado todo, cómo tenía pensado ya lo de guardar el metal se me ha olvidado el nombre, vaya, qué curioso. Bueno, sí, el metal este que hace que puedas ver el futuro de tu oponente, ¿no? El Atium, joder, estaba pensando el Atium, vale. Creo que era Atium, ¿no? Bueno, pues sí, este metal que al fin y al cabo te hace ver un poco por encima, un poco unos segundos antes, el futuro de tus oponentes y se encarga de matar, aniquilar a todos los colos. Y me encanta cómo juega con Ruina, con una deidad, de ese modo. Me encanta también el hecho, por ejemplo, de cómo consigue este Fantasma. O sea, Fantasma para mí es mi personaje también favorito por el hecho del cambio que pega de un libro a otro. O sea, el primer y segundo libro sigue siendo un chico, bueno, más o menos, pues como su nombre indica, fantasma, ¿no? Un poco un fantasma, alguien dejado de lado, ¿no? Lestin Burns. Y, joder, me encanta, me encanta, me encanta cómo termina. Me encanta cómo en el tercer libro, eh, se sacrifica, de cierto modo, usando su estaño al límite, poniéndose al límite para conseguir tener una mínima ventaja y poder ayudar así a la banda o en general al mundo, ¿no? Me encanta cómo se sacrifica, me encanta cómo termina evolucionando y madurando a unos niveles. De verdad, me encanta. O sea, sin más, este libro me parece increíble el cierre que tiene, el cierre de esta saga. Y no sé, por eso, por ejemplo, la segunda era me gusta menos que la primera, porque, pues, para empezar, el último libro no tiene un cierre tampoco concreto ni espectacular. No voy a decir nada de este libro porque no quiero hacer más spoilers. Pero bueno, veremos si con el último que va a publicar de esta segunda era tiene un cierre más o menos igual de chulo. Pero desde luego no creo que llegue a este nivel. Para mí es mi libro favorito, el héroe de las eras, solo por el cierre, solo porque cierra de manera espectacular, perfecta para mí, perfecta. O sea, es que no le veo nada malo. Joder, ¿cómo hace para Fantasma, precisamente? O sea, mi personaje, yo creo que es mi personaje favorito, o junto a Ellen, junto a Ellen y a Vin, pero es que bueno, estos son los típicos, ¿no? Pero es que Fantasma, de verdad, ¿cómo consigue engañar a una deidad él solo? O sea, es que de verdad, no sé hasta qué punto, si lo habéis leído, o sea, imaginaros a Fantasma, un chaval que de verdad no tiene. O sea, que se siente inútil. O sea, literalmente se siente inútil. A mí me encanta. O sea, se siente inútil y el tío es capaz de engañar a una puta deidad, a una puta esquirla, básicamente escribiendo un mensaje en una plancha de metal, sabiendo que él no lo puede leer y sabiendo que el mensaje no es para Ruina, sino para Marsh, para el hermano de Kelsier, para que consiga. O sea, es que es increíble. O sea, no sé si os habéis dado cuenta de este detalle, pero cuando Marsh le quita el pendiente a Vin al final, en la última batalla, para así poder absorber el poder de la. Ay, ¿cómo se llama la esquirla? Um, Esta ruina y. Oh, se me ha olvidado. Y conservación, madre mía, he tenido que buscarlo porque es que no me acuerdo. Es que cada vez que pienso en conservación, ruina y conservación, pienso en condenación del archivo de las tormentas, en fin, bueno, da igual. Básicamente, o sea, condenación es como llaman el infierno, más o menos, por así decirlo, en el archivo de las tormentas. Bueno, básicamente como el mensaje que escribe, o sea, bueno, cuando le quita el pendiente para que entre en la bruma dentro de Vin, el poder de conservación dentro de Vin, y ascienda a ser una esquirla, por así decirlo. Bueno, pues esto es gracias, no sé si se comenta en el libro, creo que no, pues esto pasa, o sea, Mars sabe que le tiene que quitar el pendiente porque cuando intercepta el mensaje de este, no me acuerdo quién era. Bueno, el comandante o el soldado que lleva el mensaje corriendo, que se lo tiene que llevar hasta él en Yavin, de parte de Fantasma, pues lo intercepta Mars. Y esto es porque Fantasma ya sabía que Mars, o que Ruina, iba a enviar a Mars o a algún inquisidor, pero principalmente a Mars, para interceptar ese mensaje y que lo leyese. ¿Qué pasa? Que al leerlo en voz alta,
Mars se da cuenta de que el mensaje no es para Ruina, sino, o sea, o para Ellen, sino para él mismo. El mensaje ponía algo así como cualquier trozo de metal clavado en el cuerpo o algo así, ¿no? O que atraviese el cuerpo es indigno de confianza. Y claro, Ruina se ríe en el sentido de, vale, chavales, como no va a llegar este mensaje hasta Vin y Ellen, pues no lo van a saber y yo soy el puto amo y sigo ganando. Pero claro, no contaba con que Mars lo había leído. Mars ha leído ese mensaje y Mars sabe que por eso, gracias a que él tiene clavos y que la gente tiene clavos o tiene trozos de metal insertados en sus cuerpos o clavados, atravesados, pues sabe que los puede controlar Ruina gracias a eso. Entonces, cuando está encima de Vin, consigue tener ese momento de lucidez, ese pequeño instante en el que Ruina no está tan encima y consigue arrancarle el pendiente sabiendo que eso es lo que impide a Vin conseguir el poder y que Ruina le manipule. Y de verdad, a mí esas cosas me chiflan, o sea, es que de verdad me vuelan la cabeza. Yo cuando terminé de leerlo, no me di cuenta al principio, me di cuenta más adelante, y de verdad que... no sé, o sea, es increíble. Creo que sí que lo explican, ¿no? Es que no recuerdo realmente, pero recuerdo que hace no mucho me di cuenta del detalle otra vez y no sé, simplemente es increíble. A mí de verdad me apasionó este final. Y bueno, pues ya está. No voy a alargarme mucho más. Esto ha sido todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si realmente has leído todos los libros y has escuchado esta opinión mía, me gustaría saber qué opinas tú también. Así que realmente no sé si he dicho, creo que no he dicho las redes sociales en las que estoy y tal, porque básicamente todavía no, no he hecho nada. Esto lo estoy haciendo del tirón. Así que bueno, busca, o sea, me puedes encontrar en Vradiante en Twitter, ahí seguro 100%. Y nada, pues nos vemos por las redes sociales, supongo. Y pues bueno, nada, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.